saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Los pasados 25, 26 y 27 de noviembre se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, el segundo Congreso Latinoamericano de Defensoría de las Audiencias, logros y desafíos hacia una nueva ciudadanía comunicacional. Con la participación de 31 defensores y defensoras de las audiencias de 8 países de Latinoamérica, la Organización Interamericana de Defensores y Defensores de las Audiencias, OID, asegura que la comunicación es un derecho y una construcción colectiva. Por ello, resulta fundamental estimular el compromiso y la participación activa de las audiencias. Después de lo que sucedió el año pasado, que estuvimos presentes en la conformación de OID, creo que, bueno, primero se aumenta la participación de defensores y defensoras colombianas y colombianos, lo cual me parece maravilloso. Segundo, creo que las ponencias muestran como el proceso que se ha vivido frente al tema de las defensorías. Uno puede ver de pronto un poco nada más, como el empoderamiento de este papel de defender los derechos de las audiencias, que no era muy claro, que sigue siendo, no hay mucha claridad sobre el asunto, pero creo que la gente ya sabe dónde leer, dónde buscar, y que más que lo que se pasa teóricamente o desde la conformación de los derechos, es como un apoyo casi, creo que es como el tejido humano frente a sentirse que otra persona de otra región está haciendo lo mismo que uno está haciendo, y pues ya los medios tecnológicos permiten el acercamiento, escribirnos, contarnos, escribir un caso, cómo podemos resolverlo, lo cual puede ser muy propicio. Estas redes de conocimiento, como así se definen teóricamente, son supremamente importantes porque permiten establecer como otras formas de solución de casos, otras fronteras, otros ambientes donde se pueda percibir o contemplar una verdadera defensa de los derechos de las audiencias. Bueno, este es un tema que frecuentemente llega a las defensorías del lector, o por lo menos a mí cuando fui defensor del lector del periódico El Tiempo me llegaba. Y tiene muchos rostros, como la violencia tiene muchos rostros también. La gente está muy preocupada por los temas de la seguridad, por la violencia que se vive cotidianamente, pero también por los modos de representación de esa violencia en que los medios participan. Los medios son fundamentales, no solamente en la representación de los acontecimientos violentos, sino en la generación de aquello que los expertos denominan el clima de victimización o el clima de temor y de miedo que a veces se expande en una sociedad frente no solamente a qué se habla, sino cómo se habla los temas de violencia. Creo que es absolutamente fundamental el segundo Congreso Latinoamericano de Defensores y Defensoras de las Audiencias, porque viene a fortalecer la tarea que comenzamos a hacer el año pasado en Buenos Aires, en la Argentina, donde por primera vez en la historia de la comunicación audiovisual nos reunimos quienes realizamos la defensa de las audiencias no como consumidores y como usuarios, sino como plenos sujetos de derecho, con un derecho humano a la comunicación. Entonces hemos reconocido en el Congreso del año pasado que tenemos los mismos problemas y que muchas veces nos responden de la misma manera cuando intentamos modificar una situación, es decir, cuando intentamos que un reclamo, una denuncia o una consulta sea resuelta. Entonces, a problemas comunes, soluciones comunes. Este segundo congreso es absolutamente trascendente, primero porque lo estamos haciendo en la tierra que ha sido pionera
de las defensorías del televidente en una tierra que viene motorizando estos espacios que deben ser de participación ciudadana, que la Argentina también tomó como modelo, y en su ley de servicios de comunicación audiovisual están las notas que señalan la tarea que se ha hecho en Colombia, pero que buscamos también ver la posibilidad de dar un paso más, de que esas defensorías que históricamente fueron endogámicas empiecen a abrir sus puertas y entonces haya una participación ciudadana muy activa. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. La Autoridad Nacional de Televisión apoya este encuentro latinoamericano de defensores de las audiencias porque quiere respaldar la labor que desarrollan. El acompañamiento de Ángela Mora Soto, directora de la ANTV, fue decisivo, pues expresó el apoyo absoluto del órgano regulador colombiano porque están convencidos que son agentes primordiales para garantizar los derechos civiles dentro de nuestra democracia y fortalecer la figura del defensor del televidente es y ha sido desde su fundación una prioridad. Acuérdate que por virtud de la ley, las defensorías del televidente primero son legales su creación, pero no hay una norma que efectivamente ni diga cómo tienen que funcionar, ni diga los tiempos que tienen que funcionar, entonces se vuelve un mecanismo solamente de autorregulación, de un código propio de cada uno de los canales nacionales, los regionales, todo lo que sea televisión abierta. Como es un ejercicio de autodisciplina, si así se permite, nos toca de alguna manera entrar a interactuar con los canales y contarles a nosotros como reguladores de qué se queja la gente. Nuestro televidente qué está diciendo que no le gusta, que no le sirve, que se siente desilusionado, se siente agredido, y entonces hacemos efectivamente este tipo de eventos para contarles qué es lo que la gente quiere, para que ellos internamente efectivamente logren con sus libretistas, con sus directores, con sus productores, concientizar de que eso no es lo que el televidente quiere ver y efectivamente se cambie y se modifique la programación. Estamos, digamos, recortando distancias, que es muy importante, y lo más importante, ya hay una primera publicación, más de 10 países reunidos, compartiendo metodologías, y creo que eso nos va a permitir, que ya se anuncia un tercer congreso en México, empezar a impactar no solamente a los operadores que van a entender que no es simplemente, o como en el caso de Teleantioquia, un grupo, un cuerpo colegiado o una figura que por su prestigio como periodista o su experiencia se convierte en el defensor, sino que ahora lo que hay es un grupo de defensores de América Latina que están trabajando no solamente de manera común, sino que además están tratando de trabajar también con académicos y con los reguladores, porque es muy importante que este evento no solamente es organizado por la Autoridad Nacional de Televisión, sino por la PRAI, un organismo que reúne a más de 10 países, 10 organismos reguladores de Iberoamérica, al cual yo presido, y que de alguna manera también está declarando que el defensor de audiencia es un instrumento de la autorregulación, que es algo que, digamos, hemos explorado hace mucho tiempo, pero que no habíamos logrado, digamos, materializar. Pues mira, uno de los, digamos, de los objetivos de este segundo congreso es precisamente, además de marcar los desafíos de la defensoría, también empezar a ampliar la potencialidad de la defensoría. En mi discurso de apertura yo lo que decía es que efectivamente yo no entiendo como representante de la sociedad civil en la ANTV al defensor simplemente como un receptor de quejas o como un intermediario, sino que el defensor efectivamente es un instrumento de autorregulación del operador público o privado, pero además de eso es alguien que garantiza la interlocución entre la audiencia y el medio. Y la responsabilidad es muy alta, porque finalmente yo lo que creo es que el defensor materializa aquello de que a la libertad de expresión tiene un correlato fundamental que es la responsabilidad social de los medios. Este es el escenario perfecto, porque nosotros desde el organismo autorregulador, que es que recibimos todas las quejas,
de los derechos de los consumidores, se las trasladamos a ellos diciéndole, no solamente que le cambien el programa, porque eso es un tema, que le cambien sin avisarle, porque estaban acostumbrados a que lo vieran entre las 8 y las 8:30, y ahora se lo pasan a las 10 de la noche. Entonces, no solamente por el respeto de la audiencia, pero hay que contarlo, hay que contarle que al usuario no le gusta ver ese tipo de escenas, no le gusta que seamos tan repetitivos en ciertas cosas, para que ellos efectivamente hagan el tránsito hacia los libretistas y hacia los productores. Mira lo que decía ahora Amparo en la instalación, decía, yo en algún momento cuando llegué le conté al libretista y le dije que pidiera disculpas por la imagen que había pasado, y funcionó. Yo creo que esto es un tú a tú, o sea, yo creo que es de sentarse a decirle, no lo más violento es lo que genera audiencia, porque así nosotros los colombianos ya nos cansamos de ver violencia. Hay que mirar las otras cosas que están pasando. Mira, todas las novelas del pasado a la gente le gustaban porque eran costumbritas y no tenían violencia y se veían bastante bien. Yo creo que hay un poco que volver a lo mismo. Como dice la NTV, es gracias a ustedes, los defensores de las audiencias, que los excesos o defectos de los medios de comunicación, como mínimo, se hacen visibles y en muchos casos logran ser corregidos. Reunir todas las experiencias de las defensorías de otros países retroalimenta el trabajo diario y la relación con la audiencia. Se comparte, se aprende y se fortalecen como organismo internacional. Lo que hacemos en la Defensoría de la Argentina, por ejemplo, son audiencias públicas. Convocamos en igualdad de condiciones a que todas las personas del país puedan darnos su opinión sobre la radio y sobre la televisión. O este año consultamos sobre si la radio y la televisión nos representan, si hay representaciones igualitarias de hombres y mujeres, si los adultos mayores están representados, si los pueblos originarios están en realidad asociados nada más que a las vagancias, si no se invisibilizan distintas realidades, y nos hemos encontrado con que hay una televisión comercial que es muy discriminatoria y que genera representaciones que muchas veces excluyen realidades, y cuando se excluyen esas realidades se excluyen personas. Ahora, esto no pasa nada más que en la Argentina, no es patrimonio de la Argentina nada más, sino que ocurre también en Latinoamérica, donde además hay una comunicación concentrada. Así que estos congresos tienen la relevancia de permitirnos reconocer esa realidad, tener una radiografía de cuál es la actualidad de las defensorías de las audiencias, del público, las ouvidorías, poder compartir estrategias para resolver esos problemas, darnos una planificación con respecto a cómo trabajar en conjunto y de qué manera empoderarnos como defensorías en cada uno de nuestros países. Canal 11 comenzó a trabajar con un defensor de la audiencia desde aproximadamente 2006-2007. Ha habido 4 defensores de la audiencia, han variado los formatos, en algunos casos ha sido una oficina a la que se le asigna un presupuesto, en otros casos el propio canal pone la infraestructura, que es como actualmente está operando, y en el caso específico de Canal 11 ha sido siempre a través de medios electrónicos, concretamente medios digitales, concretamente a través de una página y una especie de blog que se maneja en Internet. Entonces, la idea fundamental aquí es un código de ética que tiene que ver con el espíritu general de la programación, un código de ética informativo, y finalmente hay un estatuto del defensor de la audiencia, digamos todo lo que es el protocolo y los procedimientos para presentar una queja, recibir la queja, el tiempo de respuesta y la conclusión, finalización o no del asunto. En realidad no tenemos nombre como tal, es la Defensoría de la Audiencia de Radio Educación. Lo que pasa es que cambia de un modelo unipersonal que se había
llevado con 2 defensores anteriores a un modelo colegiado en el que estamos 5 personas con especialidades específicas y desde las cuales cada uno aporta una visión a una mirada de conjunto de lo que son los derechos de las audiencias para potenciar precisamente esta figura. Pero sobre todo con una perspectiva latinoamericana, crear un observatorio, que fue una de las propuestas que vino justamente de aquí de Colombia, de Teleantioquia, y que es sumamente interesante porque nos va a permitir entonces poder indagar, poder reflexionar y poder tomar medidas concretas para ir transformando estas defensorías que a veces dependen de la buena voluntad de un concesionario, a defensorías entonces que estén a la altura del derecho humano a la comunicación, que es el derecho a dar y a recibir información, pero también a buscarla y a difundirla, y es un derecho que tengo yo como persona, como audiencia, pero es un derecho colectivo, porque si no hay información socialmente relevante, plural y diversa, no puedo tomar decisiones en la sociedad mediatizada en la que vivimos. Entonces se trata de reconocer que aquí hay un derecho humano que es la clave de la vida en democracia y que entonces tiene que existir un Estado que trabaje para salvaguardar, para proteger ese derecho humano a la comunicación, y una de las formas de hacerlo es creando organismos que sean autónomos, que tengan presupuesto propio, que defiendan a las audiencias con claridad. Bueno, es un poco complejo porque en sí yo creo que hace parte de la idiosincrasia de la gente, que la gente es muy pasiva. Entonces la gente no tiene esa cultura de crítica, la gente no tiene la cultura de expresar la inconformidad. La gente simplemente pasa y no dice nada. Entonces es un poco complejo porque pues aunque existe el programa y la figura, no se involucra mucho la participación de las personas. Y pues eso es lo importante, ¿no? Que la gente manifieste esas cosas con las cuales no están de acuerdo con respecto al canal y pues que soliciten también lo que ellos necesiten o lo que les gustaría hacer. Entonces la pedagogía es muy compleja y hay mucho campo. Yo pienso que la Defensoría en San Andrés es, como le decía en alguna ocasión a alguien, es como un embrión, ni siquiera es un bebé, es como un embrión en formación. Entonces falta muchísimo por hacer, muchísimo trabajo que hacer para consolidar esta figura en San Andrés y sería muy interesante pues sacarlo también de la televisión y llevarlo a la prensa, llevarlo a la radio, hacer que sea una figura realmente importante y crítica y volver a la gente crítica. Y porque la gente realmente se queja un poco por pues los jóvenes más que todo por las redes sociales, pero ahí se queda. Pero realmente ¿qué se puede hacer? Entonces pues sería muy interesante ver a lo largo del tiempo, ver que esta figura se vuelva impactante y genere cambios, pues qué es lo que uno busca al final y a la larga de todo esto. Realmente la composición social de San Andrés es un poco compleja, porque existen los raizales, que es como la minoría étnica, que fueron los que llegaron primero, que se conformó con colonos europeos, británicos, esclavos africanos, y luego llegaron las personas de acá de Colombia. Entonces eso ha sido un poco complejo. También están los turcos, entonces, y sumándole a los turistas que todos los días están también. Entonces la audiencia de San Andrés es compleja porque tenemos que intentar llegarle a todo el mundo. Y pues la ley también ampara mucho a las minorías étnicas. Entonces el canal, toda la producción, los contenidos, los programas que emite deben tener la capacidad de llegarle a estas minorías en su lenguaje, ¿sí? Porque eso es como, de hecho, el lema del canal es Our Identity. Entonces, como la finalidad del canal es llegar y transmitir la identidad cultural de San Andrés a través del canal. Lo que pasa con esto es un poco difícil porque la gente se concentra mucho en los canales privados, ¿sí? Y pues, como yo decía allá, el prestador de servicio de televisión que más se utiliza no tiene la señal de
de Teleislas, entonces la gente no lo ve. Que la Autoridad Nacional de la Televisión de aquí de la República de Colombia haya tenido la decisión política de no solo acompañar este Congreso, sino también de impulsarlo, es absolutamente trascendente, porque creo que las defensorías de las audiencias o defensorías del público pueden tener un vínculo virtuoso con las autoridades de aplicación, porque en definitiva hay un objetivo común al contrato social en la vida en democracia, que tiene que ver con tener este derecho humano a la comunicación, de manera que desde distintos ámbitos de la vida social, de la vida institucional, se puede fortalecer este derecho humano. ¿Y qué quiere decir esto? Que la autoridad de aplicación tiene un rol, pero también tienen un rol las defensorías, también tienen un rol la sociedad civil, que puede empoderarse a través de las defensorías y que a su vez las defensorías pueden contribuir a la propia tarea de la Autoridad Nacional de Televisión a que se cumpla con las reglamentaciones y las normativas vigentes, y a comprender entonces que tenemos concesionarios, que el espectro radioeléctrico es patrimonio de las naciones, algunos consideran que es patrimonio de la humanidad, y que entonces lo que allí transcurra es de interés público, y que por ende hay una responsabilidad social en quienes comunican a través de los servicios de comunicación audiovisual. Y fíjate que la noción de responsabilidad social, digamos, algunas empresas la han entendido como responsabilidad social empresarial. Generalmente la gente entiende esa responsabilidad social empresarial, por ejemplo, con los asuntos que tienen que ver con la ecología. Entonces yo, por ejemplo, soy un productor de cuero, entonces yo soy responsable socialmente porque la tintura no la boto al río, sino que trato de darle un tratamiento para no contaminar el río. Digamos, en términos ecológicos el asunto se comprende bien, pero la pregunta sería, en términos de los medios de comunicación, ¿eso qué significa? Cuando tú desarrollas el concepto de responsabilidad social empresarial, ves que hay un tercer vector fundamental que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la radio, tiene, digamos, su responsabilidad, o sea, hace efectiva su responsabilidad social empresarial cuando, por ejemplo, no promueve el odio, cuando protege al niño, cuando intenta crear puentes para que no haya conflicto. Es decir, la responsabilidad está en directa relación con los derechos humanos, la protección a la vida, la protección al pensamiento. Cuando se protege la libertad o cuando se garantiza la libertad de expresión, se está protegiendo de alguna forma el derecho a pensar de la gente. Evidentemente ha crecido no solo el número de participantes y de países, sino también ha crecido en conciencia de qué hacemos en una reunión de este tipo. Estamos padeciendo el crecimiento exponencial que ha tenido del año pasado. Ahora encontramos una suerte de hacinamiento de ideas, de falta de espacio para discusión entre nosotros, que es parte también del proceso de aprendizaje y de crecimiento mismo de la organización. Yo creo que para el tercero o cuarto que tengamos, si como espero el siguiente sea en México y según nos estaba proponiendo la Regina, tal vez el cuarto en Brasil, ¿por qué no? Evidentemente serán reuniones cada vez más consolidadas, cada vez con objetivos más precisos y cada vez con una visión más clara de la importancia de las defensorías como ejercicios de construcción de ciudadanía. Nuestra TV. Otra de las conclusiones a las que se llegó en el Congreso es que no debemos esperar a que las audiencias se manifiesten. Muy por el contrario, lo que debe hacer la Defensoría es ir a buscar a las audiencias, a la ciudadanía, y ese es el camino correcto para Latinoamérica. El turno es ahora para los sanandresanos. El canal regional Teleislas se convertirá en la sede de la sexta mesa regional, pensando desde las regiones, donde se analizará el futuro de la televisión. La experiencia que me deja todo este proceso de estar acá en el Congreso, ¿no? Saber que no estoy sola, porque realmente pensé, de hecho no sabía que esto existía, no sabía que había un primer Congreso que se realizó el año pasado. No sabía, pues sí sabía que existen otros defensores, pero no tenía
la idea de que ellos se reunían, ¿sí? De que esto existía, este espacio existe para que uno se comunique, comparta, ¿sí? Se enriquezca, porque esto es un espacio para enriquecerse y no solo con los defensores de Colombia, sino con los de Latinoamérica. Y eso es muy importante y estoy muy feliz de estar acá porque pues llevo solo 6 meses en el cargo y pues tengo la oportunidad de estar acá y de conocer todo eso, entonces es como algo impresionante para mí y pues estoy tratando de aprovecharlo totalmente y aprender muchas cosas. Entender que toda la comunicación es pública, que la comunicación no es un negocio ni una mercancía. Reconocer la responsabilidad de visibilizar a todas las audiencias, promover la diversidad, la participación, el pluralismo y la calidad de los medios es tarea fundamental de las defensorías. Hay que seguir trabajando en la concientización del alcance de ese derecho humano y en cambiar la mirada en torno de lo que era esa historia empresarista de la comunicación, en esa historia de que la libertad de expresión es solo de periodistas y empezar a comprender que estamos todos en igualdad de condiciones, que en todo caso el trabajador o la trabajadora de la comunicación tiene mayor grado de responsabilidad y por supuesto que el concesionario también. Y hay muchas indagaciones también en torno de cómo cambia la vida cotidiana, el acceso a internet y las redes, y si las defensorías no tienen que empezar a ir hacia esos lugares. Por lo menos en la Argentina el poder de penetración de la televisión es del 98%, es decir que hay un televisor en cada casa. Sin embargo, el acceso a internet es apenas del 60% y además se sigue mirando la televisión para informarnos. Más del 70% ha dicho en la última encuesta de acceso a los bienes culturales que se informa a través de la televisión. Y ese 60% que tiene acceso a internet, la mitad la usa para chatear, para mandar fotos, para divertirse, entretenerse. Entonces hay roles distintos. Todavía la televisión tiene un alto grado de relevancia en las vidas de las sociedades latinoamericanas. Me parece muy interesante. Digamos, yo señalo que es interesante por la propia experiencia personal mía, debido a que entre el año 2000 y el 2003 yo fui el defensor del lector del periódico El Tiempo. Entonces, en primer lugar, me parece clave que se promuevan los derechos de las personas. Segundo, que esos derechos sean relacionados con la comunicación, es decir, que la comunicación se entienda como la manifestación y la convergencia de ciertas libertades civiles y ciertos derechos. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. En tercer lugar, la comunicación cada día forma parte de la vida cotidiana. Hoy en día, a través de las nuevas tecnologías, de los computadores, de las redes sociales, quizás también de los medios. Y por lo tanto, buena parte de los derechos de la gente se juegan en estos nuevos escenarios. En ese sentido, me parece que la labor de los defensores es importante por la pedagogía social que significan, por la salvaguarda de los derechos y por la promoción de las libertades civiles de los ciudadanos. Representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos públicos y autoridades de regulación del sector audiovisual de América Latina afirman el compromiso de promover la participación activa de las audiencias, el diálogo y el trabajo conjunto con los concesionarios de los medios de comunicación, sus trabajadores y demás sectores del ámbito institucional, educativo y social de cada país, y a continuar iniciativas pedagógicas cuyo propósito sea el conocimiento, el ejercicio y el respeto por los derechos de las audiencias. Saberte ver,